Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast Soñando Libre. Hoy tengo a dos amigos muy especiales aquí conmigo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Vamos a hablar de la música y de cómo nos ayuda también en la sanación, algo que yo no toco, así que ellos nos van a ayudar a tocar, nunca mejor dicho, todos estos temas. Así que, bueno, la primera pregunta, chicos, es ¿qué es para vosotros la música? Si quieres, Adri, me puedes contestar Venga. tú y después... Pues la música para mí es parte de mi vida, de mi experiencia. Llevo tocando instrumentos y cantando desde que tengo 18 y cantando desde pequeñito, porque aprendí con mi hermana y con mi padre. Mi padre es guitarrista y mi hermana ha sido cantante toda la vida. Entonces tenerlo en casa me ha ayudado mucho. Y es una herramienta para mí de expresión emocional. Y componer, sobre todo, compongo y produzco música y eso me ayuda a mostrar una parte de mí a la que yo no puedo acceder, una parte inconsciente. Ya me he jodido la segunda pregunta. ¿Cómo la música llegó a ti? Pues ya te la he Porque respondido, hay mucha sí. gente que dice la música llegó a mí o yo la fui buscando. Entonces, en tu caso, ¿fue más a nivel familiar? O... Sí, llegó a mí familiar, tuve una conexión con ella, pero es verdad que sentía que las plazas estaban un poco cubiertas. Tanto mi padre como mi hermana, como ya cantaban y tocaban, yo me sumaba a la fiesta, pero lo tenía un poco ahí de lado. Y fue que mi padre se fue de casa, se separaron, y entonces yo inmediatamente cogí la guitarra y empecé a tocar. Quedó una plaza libre y dije, pues ya me la pillo para mí. Qué bueno y qué metafórico también. Sí, total. Se fue el padre, entra el señor. ¿Y para ti, Patrick? ¿Qué es la música después de tantos años y tanto recorrido? Porque bueno, ahora os contaré, no les he presentado todavía ni quiénes son ni qué hacen, pero para mí la pregunta principal ahora es esta, así que ¿qué es para ti la música? Pues ahora es un puente. Antes era una manera de sentirme querida, de evadirme y de expresar. Compongo desde muy chiquitita, aunque no me atrevía a poner letras. Fueron mi padre y mi hermano que me decían, pero cuenta cosas. Y yo decía que no, que no. Y al final, a través del piano y de la guitarra, desde muy pequeña, me recuerdo en el colegio en los coros. O sea, ha sido el instrumento para vincular, el espacio donde desconectar y fundirme. Y ahora he entendido que es un puente. ¿Un puente entre qué y qué? Un puente porque entre... los puentes en principio nos ayudan a cruzar, ¿no? Entonces, ¿qué te ha ayudado a ti personalmente a cruzar? ¿Cómo te ha ayudado la música en tu vida? Pues me ayuda a nivel terapéutico a contar mensajes que necesito sacar de dentro, a expresar emociones que son como muy sutiles y que al final, pues entre una estrofa y un estribillo te tiene que dar tiempo a contar experiencias así un poquito más místicas, que también ha sido muy bonito el viaje últimamente. Puente con respecto a la parte más sutil de mí, pero a esos planos a los que a veces no sé cómo acceder y ocurren con la voz. O ocurren fundida tocando un instrumento y notar que te vas. Es que creo que debe ser parecido a meditar, pero lo he expresado mucho más fuerte con la música que con el silencio. El silencio se me da mucho peor. Y ya que estás ahora tú diciendo esto, ¿cuándo descubriste tú que podías hacer música o que cantabas bien? Fue una sorpresa porque, claro, cuando descubrimos un don, puede ser o muy sorpresa o algo incluso familiar, como decir, pues sí. Yo creo que canté antes que hablar. No sé si esto me lo he inventado, que puede ser, que nos contamos narrativas y luego no distinguimos, pero creo recordar que decía mi madre que nos grababa con el Fisher-Price, ¿te acuerdas? En cinta, y que cantaba desde muy pequeña. De hecho, he escuchado alguna grabación y me ha dado ese sentimiento de que es casa, y que es casa incluso la afinación y un poco ahí todo como muy armónico, no sé, como que forma parte de mí. Ok, y en tu caso, Adri, ¿fue igual cuando viste que sabías cantar y cantabas bien? ¿Fue sorpresa para ti o fue como algo natural? Yo aprendí imitando. Para mí sería sorpresa, claro. Sí, claro, Nada. Claro, yo noto que es que lo primero que recuerdo es cantar y como que Patri me instruía un poco. Es decir, yo cantaba y ella, me acuerdo que me dijiste una vez, no sé si te acuerdas, yo cantaba imitando a los que me gustaban, que en principio era pues, lo que escuchábamos juntos, en plan Backstreet Boys, Whitney Houston, etcétera, etcétera. Lo que oía ella yo un poco lo oía detrás. Entonces yo a los chicos les empezaba a imitar y me dijo un día, encuentra tu propia voz, es que no te acuerdas de esto. Bien joven, me dijo, imitando la voz, porque yo imitaba el timbre, ¿sabes a qué me refiero? Entonces yo creo que ella descubrió que afinaba, porque ella más mayor que yo, y empezamos a cantar juntos. Entonces me hacía como pequeñas correcciones, o sea, yo nunca he sentido cantando solo que yo afinaba. Era como una especie de semi-mentorazgo, estando ahí ella me decía, a ver, tal, vamos a hacer esta voz, no, mantente, que te estás yendo. Entonces ya me hizo un poco de... tenía el referente, ¿sabes? Pero yo por mí mismo no encontré... Qué bueno que cuentes esto, porque, por ejemplo, cuando vemos el tema del árbol genealógico, y bueno, yo a ellos les conocí haciendo esta formación de la psicogenealogía,
Mm, es muy bonito el hecho de ver cómo heredamos muchas cosas, unas no tan buenas, Sí. pero claro, mi pregunta, la gran pregunta es, ¿no? Porque muchas veces se dice en la espiritualidad que aquello que ves es aquello que tú eres o aquello que tú tienes potencial para alcanzar. Y es la gran pregunta, ¿vosotros pensáis que este don venía porque vuestros padres, o tu padre en este caso, ya cantaba, o porque tu hermana tú la escuchabas y había algo en ti que, ¡fum!, absorbía eso, introyectaba eso? ¿O crees que ha sido a través de la práctica que tú has llegado al nivel que estás ahora mismo? Las dos. O sea, yo creo que si no hubiera tenido el referente, me da la sensación de que no hubiera elegido ese camino. Pero lo veía todo el rato y entonces era una especie de... me impregnaba. Claro, pero tú puedes haber elegido no el camino, Sí. pero ya tenías la capacidad, ¿no? ¿Y esa Sí. capacidad de dónde viene? ¿Qué crees tú? ¿Que lo heredas? ¿Que lo aprendes? Yo creo que es aprendido. Aprendido, en mi caso es aprendido. Yo no noto que sea como un don. Lo que yo creo que sí que ha sido mucho esfuerzo y mucha dedicación a analizar canciones, a sacarlas de oído, a buscar muchos patrones, y a raíz de tener todo planeado, ahí empezó a salir mi propio don más adelante, pero no creo que fuera original. Yo creo que es aprendido en mi caso. ¿Y en tu caso, cuál es tu opinión? Porque tú, yo sé que das clases de yoga de la voz, que todavía no vamos a hablar mucho de ello, es algo muy bonito, pero claro, tú dices que poco a poco te das cuenta de que cantas de manera natural. ¿Crees que si tu papá, porque tu papá canta, Sí, y mi madre también. Y tu madre Y tengo también. la voz súper parecida a mi madre, crees además. que si ellos no tuvieran esa capacidad, o no la capacidad de cantar, sino de cantar bien, lo que los que no El sabemos... oído, ¿no? Lo que sí, hablamos de... el que suene bien, ¿no? ¿Tú crees que lo tendrías? ¿O crees que lo podrías haber aprendido independientemente de que ellos no lo tuvieran? A ver, en primera persona no he experimentado no tener el ejemplo, tanto para fidelizarlo como para entrenar, a nivel de escucha y a nivel de voz. Pero como profe sí que he visto barbaridades de mejora. De mejora. Claro, gente que aparentemente no tiene oído o que el color y la calidad de su voz está a un 60. O sea, yo lo que sí puedo escuchar es más o menos hasta dónde puede llegar el potencial. Entonces, Claro. en el alumno sí he visto una progresión, un destape, un ir quitando velos, mejorar el color, el timbre, el brillito, el armónico, se puede conseguir. Y el oído, que hay gente que no tiene nada de oído y con Tomatís y con las clases es como que sufren un periodo de afinación y de repente algo pasa ahí dentro. Para los que no sepan lo que es Tomatís, cuéntales un poco bueno, claro. lo que es. Pues Tomatís es un sistema de neuroestimulación musical que desarrolló un otorrino que acudían los cantantes a él con algunas dificultades para emitir algunas notas. Entonces creó una especie de sistema de escucha en el que el sonido, la música en unos cascos y en un sistema preparado te entra a la vez por el óseo que por el aéreo. Y entonces es como que... Interesante, por el oso. Yo me acuerdo que cuando me lo dejaste Sí, me hacía un sí, agujero sí, sí. en la cabeza. Sí, 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 ¿sabes? sí, sí. De hecho, en fin, el chakra corona mejoró bastante. Claro, se abrió a base, A base de de taladradora. No, pero me pareció curioso, digo, aparte de la música clásica, que era... ¿Es todo música clásica o no? No, también hay campanarios, cantos de monjas, de niños, pero está enfocado a... Claro, aparte de la música en sí misma, o sea, ¿qué conoces tú? ¿Por qué el cuerpo a nivel físico accede al timbre, al volumen, al sonido? ¿Y qué cambios produce eso a través del Tomatís? De esto sé poco, la verdad, porque tengo el nivel de iniciación con el que he podido prestar la máquina a la gente que lo necesitaba, pero lo poco que he experimentado en mí, yo creo que tiene que ver con la vibración, tiene que ver con el retumbe interno, tendrá que ver también con las partes internas del oído y es un sistema de gimnasia. Si tú estás todo el día dándole al bíceps, al final el músculo crece. Si tú estás entrenando la discriminación auditiva, porque la máquina te corta los agudos, te quita los medios, te pone los graves, entonces de alguna manera no es placentero escucharlo, no se escucha para que te guste, se escucha para que te pille totalmente desprevenido y ante esos cambios el oído se afina y entonces si amplificas la escucha, pues puedes percibir el mundo de otra manera. Qué bueno, qué bueno. Es algo que realmente a mí me encantaría tener en la escuela, así que ojalá algún día la tengamos. Y Adri, para ti, me gustaría preguntarte algo más íntimo y es, ¿cuál ha sido, si lo puedes compartir, lo que tú quieras compartir, cuál ha sido tu momento más oscuro que la música te ha sacado de ahí? Muy El buena. expresar, que el contactar otra vez con eso. Sí, ha habido varios. Sobre todo me ha pasado con las rupturas de pareja. He tenido dos más importantes, entonces en la primera hice una canción que se llamaba Never Gonna Let You Go, que hablaba de un sentimiento muy de rabia por haberlo dejado con esa persona, y también el estribillo hablaba de que nunca te voy a abandonar. Entonces era una contradicción muy rabiosa y muy cariñosa por otra parte. Y con la segunda ruptura, hace muy poco en pandemia, me salió otra canción, ya en castellano, que fue más difícil todavía,
que se llamaba Antibalas y pues decía algo así como nada querría más que seguir estando contigo. Entonces ahí estaba en una parte muy oscura y poder sacarlo es una terapia absoluta. Porque cuando tú cantabas esas canciones que iban destinadas a esa relación, a esa ruptura, ¿podías cantar? No, ¿O no. el sentimiento hacía que no pudieras expresar? No, yo lloro todo el rato. O sea, es una pasada, pero lo he averiguado hace poco, que de repente me entran ganas de llorar. Entonces lo que hacía en el escenario es permitírmelo. Wow, delante de gente. Sí, totalmente. Entonces ahí es donde empezó a abrirse la Qué compuerta. valentía, porque para mí cada vez nos estamos acercando más a abrirnos a sentir vulnerabilidad. Sí. Y la vulnerabilidad es de los valientes, en realidad, abrirnos a eso. Ahí empezó, fue la primera piedra y ahora ya a nivel personal lo puedo hacer, pero empezó en un escenario. Y luego sigues, no te bloquea del todo, puedes seguir luego cuando ya para esa catarsis emocional. No, me emociono, lo muestro, se pasa un rato, pero tengo que parar, o sea, no consigo trascenderlo, pero me gusta, porque me parece una imperfección que yo creo que quien venga a ver un show le puede interesar. Y si cantas esa canción de tu primera ruptura de hace ya muchos años, cuando la cantas, ¿ya no sube la emoción? La primera no tanto, la segunda todavía un poco, pero se van diluyendo. O sea, sí que se conectas con la misma energía, pero ya está más trascendido. Pero cuando la acabas de componer y la cantas, a mí me dura tiempo. Es que claro, con la música estás poniendo todo el sentimiento. Dicen que el sentimiento es la conjunción de emoción más tu proceso analítico de eso, tu pensamiento. Y claro, es como entrar en catarsis y yo hago mucho el ejercicio en terapia de dile a tu mamá lo que sentías, dile a tu mamá, pero claro, aquí le pones más todavía sentimiento porque le pones ritmo, le pones afinidad y claro, Sí. entras como cuando quieres una persona que quiere tocar la batería y no está acostumbrada a hacer 4 ritmos a la vez, ¿no? Total. Y es como, ¡ah! Y la voz conecta mucho con el corazón y a mí eso me costó entenderlo, porque una cosa es ejecutar, que puede ser un ejecutante, pero luego si haces algo que te toca, o cantar algo de otro, pero que pasa por ti, te genera emoción. Y eso es lo que yo sé que los dos, esta pregunta va para los dos, primero si quieres tú, Adri. Vale. Habéis hecho cosas a nivel profesional muy tochas a nivel musical, habéis viajado mucho, habéis cantado en muchos sitios. ¿Cuándo habéis decidido, que no lo sé si lo habéis decidido, que el camino profesional típico de ser cantante, de llenar conciertos, no era lo vuestro o estáis todavía en ello? Y también un poco ¿qué habéis visto de ese mundo que dicen que es muy oscuro a veces? Vale. La popularidad, la fama y todo lo que se mueve por detrás, que no tengo ni idea. A ver, yo he ido de abajo a arriba. Digamos que yo empecé a hacer mi propia música relativamente pronto, entonces veía que no tenía la misma repercusión que cantar covers de otros, presentarme a programas. Yo desde muy pequeño sentía, en contra de lo que yo observaba en mi entorno, que ese no era el camino. Pero siempre lo he querido tener, porque hay una especie como de sensación de querer ser visto y que ese es el vehículo, entonces siempre he dicho, acabaré llegando ahí. Y cuando hemos llegado, se me ha reafirmado que mi sensación de que eso no significa nada. Porque cuando por fin tenías el sentimiento de ser visto, de ser reconocido, sí. ¿Había alegría o había frustración por no ser lo que tú esperabas que fuera? Había alegría, pero siempre se me ha quedado la sensación de que no lo he hecho todo lo puro que yo quería. Es decir, no era con mi canción, con mi vestimenta. Siempre cuando me he acercado a eso, ha sido porque he tenido que transformar una parte de mí. No he podido llegar a muy lejos siendo yo mismo. Cuando he llegado muy lejos ha sido porque me he montado en proyectos. Entonces he adaptado mi imagen, he cantado canciones de otros, me he puesto un traje, he ido a sitios determinados y eso me ha colocado en lo que el público un poco espera ver, lo fácil de vender. Pero yo sigo teniendo la espina de que con exactamente lo mío profundo no he llegado al éxito. Claro, pero sí lo has hecho, ¿no? Porque en tus últimos discos, he escuchado alguna canción, sí. Por cierto, os dejo en la descripción sus canciones, sus links. Ahí sí que parece que sacas tu verdadero ser, ¿no? Independientemente del momento en que te encuentres. Sí. ¿Te ha dado más placer eso que tener reconocimiento? Querría haber las dos cosas a la vez. Me hubiera gustado, siempre me gustaría hacer lo mío, que es el mayor grado de pureza que siento y que eso fuera reconocido. Y te mentiría si digo que no. O sea, de primeras me saldría decirte que no hace falta. Pero ando siempre en busca de eso, no sé por qué, pero siempre está detrás. ¿Y qué crees que ha faltado? Porque bueno, tú y nosotros hablamos mucho de alegría, de tal, si somos co-creadores, nos rayamos mucho con el tema. La voluntad. Entonces, un músico nace, un músico se hace en este caso. Pero no lo que os he preguntado antes de si puedes cantar, si lo heredas o no, sino es esfuerzo hasta que llega, o tú crees que está un poco destinado al tema. Yo creo que hay una parte que no está para mí y hay otra parte que creo que no me he esforzado lo suficiente, que creo que no he echado un órdago. Me he acomodado y cuando he tenido un pequeño sufrimiento he dicho, ay, ves, no está para mí, como un poco sufriente
y no una resiliencia de otra vez y otra vez y otra vez y a pesar de esto lo hago para mí, sino que al estar la respuesta fuera, al haber una pequeña decepción fuera, decía pues me bajo. Entonces intermitente. Yo creo que la disciplina de seguir y de seguir a pesar de todo, creo que eso al final te lleva a sitios. Okay. Tú, Patri, bueno, tú estuviste en una edición de Operación Triunfo. Claro, ahí estás delante de millones de personas que te ven por televisión, de la noche a la mañana pues mucha gente te conoce. ¿Cómo es ese proceso a nivel interno? Porque, claro, que estamos hablando de camino de desarrollo personal. ¿Y cómo fue para ti el tema de que eso te llevara más o menos a quizás ser cantante profesional, que la gente te conociera, todo eso? A ver, lo curioso en mi caso es que empecé a cantar a los 18 y hice muchísima orquesta, grupos de versiones, coros para gente muy famosa, entonces estaba siempre de intérprete. Y entré a Operación Triunfo con 27, pero estaba de prota en un musical. Estábamos con los ensayos finales y me acuerdo que el 27 de mayo me dijeron, llega el casting final de OT y sois 50. Y yo hablé con los de mi musical y les dije, creo que no voy a estrenar, porque tengo la corazonada de que voy a entrar. Y tuve que dejar el musical, llegamos al acuerdo de que no me pagaran, obvio, y me fui a Barcelona sin saber qué iba a pasar. Y entre 50, yo todo el rato tenía, ¿verdad?, una especie de certeza de que iba a entrar y que iba a ser una experiencia muy poderosa para mí. Poderosa en cuanto a acercarme a lo que se dice que es el éxito profesional. Trabajar de eso, mejorar el caché y tener más curro. Y no estar cantando copla, cumbia, salsa, porque al final la parte de orquesta la agradezco mucho y me dio la batalla y la fuerza, pero no eran canciones que me tocaran el corazón. De hecho, si luego hablamos del método, eso es lo que ha pasado. Que a medida que se ha ido combinando canciones propias y escribir, ahí pasan cosas, el corazón y la boca es que estalla en luz y ya ahí viene el proceso que tenga que venir. Entonces, con respecto al cambio interno, para mí fue un golpetazo, una decepción, porque me veía como muchas galas. Yo ya venía trabajando, ya había hecho un montón de experiencia, entonces dominaba el escenario, dominaba mi voz, no tenía miedo. No tenía problema con la exposición y tenía, yo creo que demasiada confianza, igual incluso una soberbia, un ego que me tiraba así hacia la experiencia. Y me acuerdo que mi padre me dijo antes de entrar, que te ocurra y que te suceda lo que te convenga. Y pasó lo que me convenía, que hice la gala 0, al final entré, hice la gala 1, no escogí el repertorio, no escogí lo que yo quería cantar, no lo disfruté mucho y me echaron. Y aprovecho para contarla ahora, que hace muchos años no me atreví, ya sabía que me iba a ir. Entonces, decepción absoluta, ni jurado, ni voto, ni teléfonos, ni nada. El miércoles ya me acuerdo que los bailarines me hacían, te vas. Y además no podía decirlo porque había unas cláusulas de un montón de pasta y cuando salí aproveché que me regalaron un coche para venderlo y con eso hacer una canción que se llamaba Dime que sí. Temazo, que hablaba sobre las discográficas, el abuso, los contratos, era como, ¿qué está pasando aquí? No se está valorando. Es muy oscuro ese mundo, es decir, hay mucho abuso por parte de discográficas y demás. A lo mejor ahora, no sé cómo está, porque habrá cambiado mucho desde que Es que ha entraste. cambiado mucho, sí. Ahora el internet, tal, supongo que será otro mundo. Pero, ¿qué creéis vosotros a nivel? O sea, cuando alguien entra, ¿creéis que es un chasco el que se lleva? ¿O puede vivir de ello si realmente es bueno? Es decir, porque, por ejemplo, cuando eres escritor, yo escucho a un montón de escritores ahora que yo quiero escribir un libro, de que es que las editoriales es que se llevan todo, es que es muy difícil, ¿no? Que un libro llegue. Pero en el caso musical, ¿cómo es? ¿Qué es entrar? Es que esa sería la pregunta, entrar y entrar a dónde. Yo he estado de corista con Yadam, que es un mulato encantador, que me gusta mucho su música, que estaba firmado con Universal y no parábamos de hacer bolos y estaba con una discográfica, pero los bolos los tienes que llenar tú. Todo ahora, a día de hoy, es más difícil aún. Las redes tienen que estar petadas, tienes que tener ya una ola de gente que te sigue, tienes que llenar el garito, si puedes te haces el cartel, te haces la producción, eliges el repertorio, lo produces, lo cantas, lo grabas. Entonces, ¿realmente qué hace una discográfica? Igual digo esto... Poner la mano, así. Claro, digo esto porque no estoy en una y no sé cómo sería ese camino, pero la gente que he tenido cerca no dice que pongan un camino de rosas. Simplemente te acompañan con un nombre muy potente y con una firma y te abre determinadas puertas. Pero yo he sacado mi disco con mi dúo a solas, con Sergio, hemos hecho 8.000 millones de bolos, hemos vendido muchísimos discos y nadie lo sabe y no teníamos discográfica. Incluso autoeditarte un libro, ahí es donde creo que entra el destino, la voluntad y todo este mejunje que hablamos siempre. Pasa lo que tiene que pasar y llega a quien tiene que llegar y probablemente, y lo hemos visto hace poco, al hacerle mi hermano el podcast a mi padre, él experimentó una decepción también y un casi llego pero no, estoy tocando el éxito pero llega el fracaso. Entonces, ¿por qué no asumir también que no hay que llegar a determinados escalones? ¿Creéis que lo estáis repitiendo? Yo lo he dudado un montón, pero es que se repitan hasta los nombres. Sí. Tony Cruz, Tony Luz, no sé cuánto, que sí, que venga, hombre, es que es muy fuerte. Me da hasta risa el juego,
Y de hecho hemos empezado a plantearnos hacer cosas juntos musicalmente para ver si había que subsanar algo ahí y trascenderlo, o es que realmente estamos en un punto de vaguería, de no inversión, de no ir al 100, pero es que he dado 1000 bandazos. La música al final para mí no es qué pasa con ello, sino qué está pasando dentro y qué aportas. Esto también. Qué bueno. Adri, Sí. una pregunta difícil. Vale. Oh, ya. Hay una leyenda que cuenta que la humanidad se creó a través del sonido, de la vibración. Ujú. ¿La música cuál es su objetivo en la humanidad para ti? Vamos a ver, la música, ¿cuál es el objetivo de la humanidad? Yo creo que es conectar unos con otros, alinearnos con diferentes frecuencias y olvidarse de uno mismo, o sea, conectar con el todo. Entonces hay diferentes estilos, se puede hacer a través del rítmico sexual, a través de lo sublime y la música que canta la naturaleza, a través de ritmos muy rápidos, a través de ritmos muy lentos, a través de la emoción del desamor, del amor. Entonces son como un catálogo de colores y de frecuencias que te hacen que te borres y te entregues a algo más. Es un modo de espiritualidad, yo creo. ¿En tu caso qué opinas? Bonito. ¿Por qué existe la música? ¿Cuál es su función aquí? Evidentemente a todos nos ha tocado la música, da igual, yo creo que a todo el mundo alguna canción alguna vez le ha animado, otras le han ayudado a entrar en contacto con esa melancolía. ¿Por qué existe la música? ¿Qué función tiene en nosotros? No te lo sabría decir lo que la música, la función que tiene, pero sí sé que todo es rítmico y que todo es sonoro. Entonces no es qué canción escucho y qué me toca, sino que ahora mismo, desde hace un rato, estoy todo el rato escuchando los pájaros. No lo puedo evitar. Estamos escuchando el sonido del agua, de los árboles, el viento, o sea, todo tiene un susurro y todo tiene una melodía, incluso nuestra voz. Ya somos melódicos en sí mismo y todo, no sé. Luego a esto le pones una letra, un contexto y cuentas una historia concreta y ¡pum!, se convierte en canción. Qué bueno de contar historias, ¿no? Es que para mí es el canal, es que lo he descubierto. A medida que pones tus letras propias, es muy mágico es un porque viaje. nosotros que estamos ahora grabando podcast y demás, es muy bonito porque nunca sabes quién va a escuchar eso que tú haces, eso que tú escribes, eso que tú narras. Exacto. Y sobre todo la música que es pura inspiración, no sabes quién por la noche se va a poner tu canción, ¿no? ¿Os ha pasado alguna vez que alguien os ha dicho de repente, oye, que yo te escucho, tal, algo así? Sí, sí, sí. Y dices, ostras, macho, qué bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Y algo que yo he creado, tú hablabas de creatividad en tu podcast, ¿cómo resuena con la creatividad y la música en vosotros? Quería contarte una cosa que se me ha quedado pendiente y creo que es importante, que es que cuando estamos creando una letra o una melodía o una canción, aparte de poniéndonos muy místicos y muy cósmicos, eso nos viene a buscar, porque yo lo he sentido así muchas veces, es como medio canalizado, es que se queda encapsulado lo que tú sientes cuando lo haces. Y es por lo que se vuelve a reproducir, se vuelve a cantar en conciertos y a muchos artistas igual necesitan ese velo de anestesia para no dejarse arrastrar. Pero es tan probable que si estás cantando y contando algo te lleve ahí. O sea, Claro. yo creo que eso va de la mano. Claro, por eso le preguntaba a Adri, ¿no? El tema de cuando cantas una canción que escribiste hace un tiempo, de un sentimiento, Sí. es sorprendente a lo mejor para ti el decir, ostras, es que puedo cantarla aún no teniendo ya el sentimiento de frustración, a lo mejor con el que escribes eso, o el de alegría con el que escribiste eso. Que te Sí. lleva Son capas Puedes como... hacerlo aunque ya no esté el sentimiento. Sí, muy porque es interesante. como una especie de perlita dentro de una ostra, entonces se van haciendo como capas y tú vas cogiendo capas de conciencia, entonces esa etapa ya la superas y está encapsulado. Si quieres dejarte caer hasta el fondo, puedes volver a caer, porque eres tú también. Pero si vas cogiendo capa, Porque los actores harán Claro. algo así, ¿no? Tendrán que ponerse en contacto con algo que ellos ya hayan sentido para poder interpretar esa emoción de Eso soledad, de es. tristeza, lo que sea de rabia. ¿Es igual con la música o es distinto? repite la pregunta, me perdí. Sí, es algo Pues es un personal poco más para- de esto, ¿no? Que si ya no sientes eso, ¿Sí? Ah, cuando vale. tienes que cantar con ese sentimiento, ¿es fácil o...? Yo personalmente prefiero cantar en lo que estoy. Las antiguas se puede, algunas que son muy especiales porque son como muy esenciales, pero va por etapas. Entonces, a veces incluso ahora que no estoy componiendo tanto, no quiero cantar más, porque necesito cantar algo que tenga que ver con mi etapa de ahora, porque es cuando, yo creo, cuando más conectas. Es un poco raro, pero así lo siento yo. Y bueno, esta pregunta también es para los dos, para Sí. que me contéis un poco en los proyectos que estáis, pero sobre todo es cómo veis que, no en vosotros que ya cantáis, que ya hacéis música, sino en gente que no está tan acostumbrada cuando van a tus clases o cuando tú tienes gente que, pues yo qué sé, les inspiras y lo intentan y tal, ¿cómo les ayuda a las personas? Sobre todo a nivel terapéutico y a nivel de crecimiento más evolutivo, más espiritual. ¿A hacer música? Sí. Es que yo creo que primero te ayuda a conectar con algo más. Es como un poco lo que hablábamos de la meditación antes. Te saca de ti y te permite hacer de observador. Luego te salen partes de ti que no sabes. Y
también te da confianza de que tienes una historia que contar y que lo que tú has sentido, aunque creas que no, lo compartes con otro y el otro te dice, a mí también me ha pasado. Es decir, el desamor, la ruptura, el cariño, es una especie de conector. Sales de esa soledad, ¿no?, que a veces sentimos. Claro, en plan, nadie se va a sentir como yo, habiendo, en este caso en el que me ha pasado esta historia con una persona que me obsesione, y lo cantas y te dice otro, yo también. Entonces dices, vale, pues estoy unido con los demás. Qué bueno. Sí. Qué bueno. En tu caso, pues llevas ya tiempo con Equia de la Voz, ¿no? Te iba a contar, sí. Yo lo llamo el yoga de la voz, que tú al principio también lo llamas así, no sé si lo llegues llamando así. O sea, yo he llevado amigas mías a tus clases y demás y me cuentan, es que es maravilloso porque no me atreví a expresarme y me atrevo. ¿Qué hacen que la música les mueva para poder expresarse? Porque hay gente que está súper cerrada y a lo mejor el cantar les es más fácil que el tener una conversación. Totalmente, eso es lo que pasa. Que vuelves al niño, el niño no tiene que explicarse las cosas. Está en el disfrute y la música tiene como una especie de... Es un encuadre en el que te mueves como más libre, solo por la sonoridad, yo creo. Y además que tú puedes escoger qué canción cantas. Claro. Con lo cual, el proceso que llevamos en Equia es escoger primero un repertorio que tú crees que lo estás escogiendo tú. Que esto me encanta. Les pido siempre 10 canciones. Vamos a entrar en eso que acabas de decir. O sea, tú sientes que todo lo que elige la gente para cantar no es porque diga, ay, es que de pequeño me gustaba esta canción, sino porque algo, aunque sea inconsciente, le hizo conectar con esa letra, con esa música. Total. Es que me pasa una cosa y os lo quiero preguntar. Yo a veces escucho mucha música en inglés y no entiendo lo que dice, porque yo siempre digo, no, es que a mí me gusta la voz, o me gusta el ritmo, pero a lo mejor después sí que hay algo oculto. Tradúcelas, que vas a flipar. Sí. Cuando esa canción ya ha conectado contigo y a nivel inconsciente sientes una atracción por esa voz o por esas letras. Yo una vez hice el ejercicio de traducirlas, porque mi hermano, por ejemplo, compone, escribe y canta en inglés. Da miedo, ¿sabes? Es que alucinas lo que te encuentras. Dices, insultos y cosas, y dices, hostia, yo pensaba que estaba cantando a la alegría. ¿sabes? amor, amor, sí, sí. Y era una ruptura, una desesperación, pero el ritmo era bonito. Sí. Y dices... Pero lleva tu herida y lleva tu medicina. La gente me trae las 10 canciones y yo, claro, intento que no me lo noten. Pero aunque ellos hayan hecho un ejercicio, siempre les digo, alguna canción que tenga que ver con tu infancia, algún reto, alguna que se te dé súper bien, me da igual el idioma y distintos estilos o ritmos, ¿no? Bueno, aquello es un viaje, porque es que ni la persona ni yo sabemos por cuál vamos a empezar. Y a medida que nos ponemos en Spotify o con los karaokes, ¡pum!, salta la canción que la mamá le cantaba, y ahí ya empieza que se junta la parte lúdico-creativa y artística con la parte terapéutica, de una manera muy fuerte y que yo no sé ni cómo pasa. Al final se ha ido generando un método porque aplico las preguntas del árbol del karma al principio en la entrevista y más o menos veo por dónde puede ir el grito primal o alguna herida a observar, pero también si la persona no siente que tiene heridas, no se habla desde ahí. ¿Creéis que cada emoción conecta con una nota? Oh, sí, y con los órganos y con los centros energéticos. Con los chakras, porque ahora a Fátima y a mí nos ha dado por comprarnos cuencos de cuarzo y cada uno tiene una nota de los chakras y va por octavas y todo eso. Sí, no tenía ni idea, ¿no? Y es increíble, ¿no? Eso le acabo de enseñar uno a Adri y es el raíz, es do. Y es bastante agudo porque parece una octava alta, supongo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, claro, parece que será un... Sí, estará aquí, supongo, claro, será dos octavas. Hostia. Que bueno, a mí me pasó una vez con un amigo que hacía cuencos, que me pasaron un cuenco y me retorcía. Y entendí que lo que te está haciendo es una sanación. Pero como una nota me puede incomodar. De hecho, con el tomatis pasa que la gente dice, ay, no soporto los violines. Y dices, claro, ¿qué te pasa con los agudos? Es como con las esencias, ¿no? Que cuando la que menos te gusta es la que más esa es la necesita. tuya. Esto me jode. Muy bien, bienvenido. Okay. Sí. Y contarnos un poco, ¿qué proyectos tenéis así del futuro a nivel individual y luego ya nos contáis en conjunto? Empiezo yo. Vale, pues. Con la música. Con la música. Vamos a ver, pues mira, para empezar, propusimos un taller, Patri y yo, que se iba a llamar Cantar y Contar, que es una cosa que ella descubrió en sus propias clases, que entre cantar y contar solo cambia una letra. Y decidimos hacer una mezcla entre el árbol del karma y las clases de Equia. O sea, está basado en Equia, pero es una especie de combinación para explicar a la gente de manera teórica un poco quién crees que son ellos mismos y cómo eso les puede condicionar en su día a día. Y luego ahí es donde se hace un taller grupal de canto para que averigüen qué vergüenzas tienen respecto a la unión con los demás, cómo son vistos. Entonces, con 3 o 4 preguntas de qué rol tenías de preadolescente, qué deseos te tendrías si pudieras pedir lo que fuera, es muy sencillo. Entonces ahí ves la persona que se siente insegura, la persona que cree que tiene soberbia, y todo eso en grupo se ve. Entonces una combinación que íbamos a hacer unos talleres, teníamos uno este domingo que, bueno, ha habido pocas plazas y lo vamos a posponer, y
Eso a nivel juntos con música y respecto a Ekia y al árbol. Yo con la música ahora estoy en 2 proyectos. El mío que se llama Kunfai, que lo hago yo solo, es decir, yo produzco la música, la compongo y lo que hago es lanzarla con un ordenador y toco encima y canto, que llevo ya 7 años con este proyecto. Hasta un poco parado, pero lo estoy retomando. Y luego he empezado una hora con un amigo que vamos a hacer metal existencialista. O sea... A ver de qué va esto. Claro, el caso es que yo he tenido varios grupos, yo empecé con la música, mucho con rock, y hablando del árbol, yo tenía mucha rebeldía y mucha rabia interna, entonces el metal, las quintas y la energía rebelde me hacía sentir muy bien y me hacía sentir muy empoderado, que es lo que necesito yo en mi árbol, el poder. Entonces, Entonces, a raíz de todo esto he tocado en grupos de metal, bajista, guitarrista y tal, y ahora con un amigo hemos montado una especie de canto al planeta, rabioso a todo lo que está saliendo no bien respecto al cuidado del planeta y con un enfoque existencialista, o sea, espiritual. Pero la música es muy cañera. Bueno, Casi todos los grupos de metal hay mucha confusión al respecto, lo que hablabas de las letras. Si las traduces es muy interesante, porque hay canciones de pop con letras muy malas y canciones de metal con con letras muy trascendentes. Entonces es un poco mis 2 caminos ahora mismo, sí. Vale, genial. ¿Tu caso? En mi caso, a nivel musical, sigo dando clases por las tardes, Sí. porque ahora circunstancialmente estoy de profe por las mañanas. Antes me dedicaba de lleno a esto y la verdad es que es genial. Y sigo trabajando en doblaje, en series de Disney, plataformas para Netflix, bueno, un poco de todo, casi todo son series infantiles y cambiando muchísimo la voz, que me divierte un montón, y trabajando mucho la armonía, que es un concepto que me encanta trabajar también con los alumnos, y en mi día a día me grabo 1000 covers ahí con voces, se me flipa. Y luego el proyecto personal, pues estoy siempre dando tumbos entre grabarlo, bajarlo, materializarlo, ponerlo en Spotify. Claro, la gente me lo pide, pero no doy el salto, no sé por qué. No, me estoy poniendo la excusa de la parte de la logística, de ver con quién lo produzco, cuánto me cuesta, y en realidad es que a lo mejor todavía no, pero tengo canciones muy bonitas, tanto a lo divino, que me explotan el corazón, como a historias trascendentales de mi día a día, que pues a lo mejor lo grabo. Vale. Y para la gente que quiera hacer Ekia de la voz contigo, para que ellos sepan un poco y en qué me va a ayudar, ¿qué les puedes decir un poco? ¿Qué cosas has visto? Supongo que habrás visto de todo, ¿no? Todo tipo de cambios. Sí. Pero, o sea, cuando tú empezaste con el yoga de la voz, ¿con qué objetivo lo hacías? Bueno, en realidad es como sutilizar la conexión entre el corazón y la voz. Y como fue ocurriendo en mí, pues todo esto se empezó a trasladar fuera y acompañar a las personas que estaban como un poquito por debajo, por decirlo así de alguna manera, en el nivel de facilidad a la hora de expresarse y de disfrute. O sea, yo es como que, venga, que todos seamos niños otra vez, porque a mí eso se me da muy bien. Qué bonito, y al qué final, importante. claro, En la sanación volver a niño interior y sanar eso. es que no hace falta hacerlo bien. Ah, esto también viene, esto es muy bueno, me acabo de acordar. Afinar, bueno, el te estaba prejuicio mandando por total. wifi, te estaba haciendo- Está mi hermano, Cuenta. Es que esto es muy heavy, sí, bueno, hay también algo de karma familiar, pero yo les voy a hablar de mí. Cuando escuchaba algo desafinado era demasiada la incomodidad. Y a la hora de ejecutar, pues no desafinaba. Yo digo, Dios mío, es que a veces cantando parezco un disco, pero no necesariamente porque me guste, sino porque como que está alineado con la armonía. Entonces yo ponía unos caretos, de hecho, una de mis exparejas, Sergio, lo siento, a veces era como, si alguna vez, pobre mío, se le iba una nota, yo lo sufría y tenía mucho prejuicio y no lo llevaba bien. Entonces con las clases empezó a venir mucha gente que tenía problemas de afinación. Pues hija mía, para ti. Primero sané yo una parte muy importante y luego aprendí a ver que lo bello de la música no está en la perfección. Sí es verdad que en este último retiro que he estado haciendo un taller de voz, una cosa es anahata, conectar corazón con la boca, y otra cosa ya es afinarte desde el quinto chakra. Cuando esto ya está, ahí sí que ocurre una armonía. Ahí ya ya no vale cantar como un niño súper abierto, cantar cualquier cosa, ya es como que te colocas en la música, un poco más en esa perfección, ¿no? Y otra cosa muy bonita que pasó, sin yo darme cuenta, es que con las 4 notas que es en el piano y con la guitarra empecé a hacer ruedas de melodías y entonces le decía a la gente, pero si tú puedes escribir, y yo decía, madre mía. Todo el mundo que viene a mis clases compone sus propias historias. Hemos trabajado abortos, duelos de rupturas, fallecimientos, heridas de pequeños, de decir, es que esto me jodió muchísimo. Aparte de unas psicomagias así más sencillas, hacerte una canción donde te cagas en la puta muy fuerte porque algo te ha dolido, o donde te rompes de amor, de gratitud, bueno, Te libera. te lo pones y te da el chute, y luego aparte
objetivo de mis clases, lo que hagas lo compartes. Y entonces ya... Eso es muy importante porque es lo que te iba a preguntar. Es para el ¿no? resto. Es el luego escucharte. Todos sabemos que luego nos escuchamos diferente a cómo te escuchas tú internamente. Bueno, a cómo te sí, escuchas sí, fuera. total, es que tú total. resuenas. Sobre todo cuando cantas y no estás en el canto, no estás en la música, ¿cómo es la gente cuando se abre a cantar y ver que pueden o no pueden afinar? Hay mucha frustración ahí. Sí, mucha gente no lo soporta, autoverse a sí mismo. Primero cámara, luego cantando, cuando te oyes en un audio, hay gente que oye sus propios audios para ver cómo era su voz y es como, no me gusto. A mí me pasa mucho eso. ¿Sí? En la gente no ducha se me quiere escucho grabar, muy es bien. verdad. En la ducha me escucho muy bien. Porque la ducha- Luego Porque luego hay me Rever grabo que y digo, flipa. No suena tan bien. La ducha tiene, los azulejos hacen a muchos armónicos y tiene muy buena reverb. Pues que Entonces lo es- que pasa es que la voz, yo de hecho tengo un problema de afinación de siempre, yo me quedo siempre un poco calado, que se llama, que es que no consigo acertar la nota de manera fuerte y por ejemplo a mí la reverb me ayuda mucho, porque la reverb lo que hace, la reverberación, te alarga esa nota, te redondea. entonces lo redondea mucho y a mí por ejemplo cantarla y oír el eco que lleva esa nota me ayuda a autoafinarme en microsegundos. Y sin embargo, si yo me hago una voz muy seca, como hace Rosalía últimamente, que no le pone nada de efectos, tengo inseguridad a la hora de afinar. Pero es eso, la gente cuando se oye a sí mismo no se soporta. Y yo lo que he aprendido es que, o sea, yo me veo en cámara después del podcast y me río porque no me reconozco, no sé quién soy, pero me río de eso. Pero qué bueno es eso, ¿eh? Qué bueno es no saber quién eres. Bueno, chicos, pues muchas gracias por inspirarnos. Nos atreveremos A ti, por Dios. a ti. a cantar. Entonces, nada, ahora si nos regaláis un poquito de música, Ah, muy sí. agradecidos en el Por canal. Dios. Perfecto. Así que Sí, vamos sí, a sí. escucharles, yo me retiro y os dejo con ellos. Y ya sabéis, para más podcasts como este, suscribiros y dentro de poquito traemos nuevas sorpresas. Os mandamos un fuerte abrazo. Pues nada, para todos los que queráis cantar y contar y hacer talleres de voz, solo tenéis que buscar eikiadelavoz.com y ahora os vamos a regalar esta canción que se llama Hermanos, que es la primera que hemos hecho juntos. Y cuenta nuestra historia. Así que vamos. 1, 2, 3. Semillas del mismo esquejer, afluentes del mismo glaciar, Y andantes de mil autopistas, camino es tierra y es mar. las mismas maneras de siempre. Distinto comienza otra vez. You came to me, you came to me, oh, you came to me. Hermanos en muertes y en vidas, potencial extinguido en dos. Respirando del reflejo, aprendiendo del espejo, descubriendo entre dos las mismas maneras de siempre. Distinto comienza otra vez. You came to me, you came to me, oh, you came to me. You came to me, you came to me, oh.
Vale. You came to me. Pues hasta aquí el podcast. Espero que os haya gustado. Aquí el par de ellos que cantan, vamos, me da gusto, salen llorando, se emocionan. Así que nada, espero que os haya gustado y apuntaros a Ahí queda la voz, escuchar a Kung Fai, ¿no? Sí, eso es. Y nos vemos en próximos capítulos. Un fuerte abrazo para todos. Adiós. Chao, chao. Pablo.